Buenas noches, qué gusto saludarlos a todos en esta cuarta sesión de la octava temporada del Seminario de Lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. En esta ocasión vamos a leer un texto de Javier Sicilia que se llama Jean Robert, Pensar con los pies, y es parte del libro Pensar caminando. Y tenemos el gusto de que nos acompaña Silvana Rabinovich. Y bueno, voy a hablar un poquito de la semblanza de Silvana Rabinovich. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, maestra en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su línea de investigación es ética aplicada desde una perspectiva interdisciplinaria. Ha publicado diversos libros de autoría propia, además de numerosos artículos especializados y capítulos en libros publicados en México, Francia, Argentina, Brasil, España, Bélgica y Estados Unidos. Es profesora invitada por universidades de Francia, Argentina, Brasil, Haití y España. Bienvenida, Silvana. Gracias por estar con nosotros y cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos. Buenas noches, estamos de lujo hoy con todos los que están aquí en la pantalla, pero sobre todo con Silvana y por tantos años de amistad, Silvana, y de compartición, como dicen los zapatistas. Entonces, todo mi cariño y la cabeza también. Y luego también, tenemos acá a muchos compañeros que están que han estado participando regularmente y que vamos a revisar también un texto de Javier Sicilia. Javier quería estar presente, pero me dijo, me disculpas, acaba de sacar un libro, Javier, de conversación con Jacobo Dayan. Olvídense, ese libro es un libro que todavía no está a la venta, pero lo están empezando a presentar. Entonces, pues estamos de lujo y vamos a comenzar porque como queremos ir leyendo en colectivo, quiero yo volver a enfatizar que este método es el método de Jan Robert. Jan fue la persona que inventó que se leía en colectivo un texto de Iván Illich para comentar, pero se leía en colectivo. Entonces nosotros no estamos repitiendo lo que la televisión hace o lo que permite el Zoom, de dar pequeñitas aportaciones cortas y una cosa que luego no le saca uno algo concreto al evento. Y aquí, como lo vamos a leer todos al mismo tiempo, entonces vamos a poder, y aparte de escuchar a la comentarista que es súper tan cercana a Jan Robert y al pensamiento nuestro, y además compartimos Silvana y yo una situación muy semejante, porque ella es de origen judío y yo soy de origen palestino. Entonces estamos ahorita en la encrucijada de cómo responder, cómo participar, qué hacer. Entonces, con esto de entrada, pues ya tienen una introducción y pues vamos a empezar a leer. Y bienvenidos y bienvenidas. Laura, tú también no te mencioné. Bueno, pues tienes la palabra, doctora Silvana Rabinovich, si quiere dar una introducción antes de abordar el tema. Bueno, a mí me gustó muchísimo el texto, el título ya me había parecido muy sugerente,
porque, bueno, me hizo pensar en los peripatéticos, por supuesto, ¿no? En esta forma de hacer participar el cuerpo en el aprendizaje, en la lectura, que había leído, o sea, desde el principio cuando conocí a Jean en la Ibero, fue en un coloquio sobre Girard que estábamos. eh, yo había presentado algo y él me invitó después a hablar sobre el viñedo del texto de Iván Illich. Ahí a la UEM me invitó en 2012 para el 10º aniversario del fallecimiento de Iván Illich. Y este texto a mí me había conmovido muchísimo, en el viñedo del texto, y justamente tenía que ver con eso, con el lugar del cuerpo en la lectura, con la lectura y el aprendizaje y el ejercicio de la memoria, eh, eh, como ejercicio holístico, ¿no? No como algo meramente intelectual, y donde al participar el cuerpo, y justamente por lo que decía Silvia ahora, uno busca una verdad que no es una verdad solamente de la lógica, del pensamiento, sino que involucra por completo a la persona, ¿no? Martin Buber decía que la verdad debe ser subjetiva, no solo objetiva. O sea, si es solamente objetiva, no, no es, no es una verdad completa. Y la verdad completa tiene que ver cuando uno pone el cuerpo en ella, cuando uno puede responder, y no porque uno lo sepa todo, sino porque uno expone esa vulnerabilidad, ¿no? Que es el cuerpo. Y, y creo que lo que justamente estaba diciendo Silvia tiene que ver con eso. Nos encontramos en un momento donde quisiéramos poder, o sea, de mucha impotencia, un momento en el que los impotentes que no se quieren así han tomado las armas de la manera más horrible, más letal, y, y a nosotros nos causa impotencia de no poder parar tanta injusticia, donde es imposible hacer eso que tanto nos piden de mirar las cosas desde un afuera, objetivo, tratar de comparar. Las vidas no se comparan, las vidas, cada vida es única, y, y eso se puede defender únicamente cuando uno piensa con los pies, ¿no? Cuando uno no solo piensa, sino que habla también con los pies. Entonces, lo decimos mal, ¿no? Cuando a veces la expresión de que, ay, lo escribió con las patas, ¿no? O habló con... No, o sea, es una cosa muy fuerte esta expresión de ubicarse siempre desde un ángulo, siempre desde una perspectiva. Es imposible poder tener una verdad panorámica, siempre es desde una perspectiva, eso lo enseña Nietzsche también, pero cuando esa perspectiva tiene los pies en la tierra, toca la tierra, no el asfalto, sino que toca la tierra, escucha las raíces, escucha las, las vibraciones y la vida, que es mucho más que lo que normalmente se queda en el intelecto. Y esto está presente en este texto y está presente también en esa lectura que hace Jean de Iván Illich, ¿no? Donde además de llevarlo por estas coordenadas de espacio y tiempo, que tienen que ver con la velocidad, etcétera, ¿no? Siempre son cosas que nos vuelven a llevar a Aristóteles, es bastante curioso eso, ¿no? Pero a un Aristóteles no escolástico, ¿no? A un Aristóteles de los jardines, ¿no?
a esto que rescata Javier Sicilia al principio, sobre lo que enseguida nos vamos a detener a medida que leamos, que tiene que ver con ese arca, ¿no? Esa arquitectura tridimensional de la memoria que traza Hugo de San Víctor, pero que Jean encuentra bueno, con su ojo de arquitecto, pero de arquitecto rebelde, de arquitecto sui generis, ¿no? Lo encuentra en la Basílica de Saint-Denis. Yo le contaba hace unos años a Silvia que yendo por la calle en París me encontré con mi maestro, con mi primer maestro de árabe, y me citó en la calle Jean Robert. Entonces, para mí fue muy, muy sintomático que hubiera una calle, un lugar donde uno se pare, ¿no? Con sus pies y se encuentre con Jean cuando quiera, ¿no? Y bueno, fue como una señal que creo que iremos a lo largo de la lectura hoy, iremos desentrañando. Yo lo leí al texto, así como en canon, me acordaba en parte de, siempre vuelve, ¿no? Va a volver una y otra vez la cuestión de la parábola del samaritano, esa siempre vuelve. La puse a consonar con textos de Ivan Illich, con Jacob Taubes también, que es un autor que creo que toca algo importante, con Günther Anders también, a quien siempre vuelve la mención de él, ¿no? Cuando hay reuniones en las que leemos a Ivan Illich. Y de eso estaba siempre muy atento, muy consciente, ya con ese gesto que muy bien capta Javier Sicilia, de no dejarse, a ver, lo voy a decir con mis palabras, no con las de él, envolver por el halo desencarnado y de olor a incienso, sino de volver al cuerpo, que tiene que ver con el primer cristianismo, ¿sí? Con aquel que se distingue de la cristiandad, ¿no? Enrique Dussel distingue bien esto e incluso toma como una desviación del cristianismo a la cristiandad, es decir, al reino de Cristo, el Pantocrátor, el Cristo del imperio, ¿no? Hay algo que Jean recupera, pero siempre lo devuelve, como dice Javier, él se mete en la caverna, pero necesita salir de la caverna. Y lo más importante es comunicar. Y este gesto de leer con otros en voz alta, que sin duda leer a Illich con otros en voz alta es creación de Jean Robert, y diría yo que a mí me evoca mucho a las formas de lectura rituales, ¿no? De la Torá, que son siempre ruidosas, corpóreas, sumamente ruidosas. O sea, no se puede leer en voz baja, no se puede leer solo, hay que estar levantándose todo el tiempo a buscar libros para poder refutar, discutir y construir, ¿no? Construir juntos y juntas. Entonces, bueno, creo que a mí me resuena mucho con eso. Cuando yo leí en el viñedo del texto, lo hice en una situación muy especial. Llevaba a mi hijo a una terapia muy bonita de un tal Alfred Tomatis, no sé si escucharon hablar, que es un no, ¿cómo se llama esto? Un foniatra, que venían a él cantantes de ópera que no podían pronunciar otras lenguas. Y entonces él decía que el oído sufre traumatismo, muchas veces por un resfrío mal curado, por distintas razones. La cura para él era un masaje al oído dado con cantos gregorianos y música de Mozart
filtrada, ¿no? Los niños y los padres estábamos 2 horas escuchando constantemente y yo leí con esa música de fondo en el viñedo del texto. No sé cómo decirles la experiencia de las 3 dimensiones de la nave, los colores y todo aquello que viene cuando uno lee en compañía, ¿sí?, de esa música y masajeando los oídos, ¿no?, con la música. Entonces, yo diría que si les parece, vayamos deteniéndonos, vamos a encontrar aquí, por supuesto, otra vez unas reflexiones sobre la instrumentalidad y obviamente vamos a tener que llevar al tema también de los sistemas, ¿no? Que le preocupaba tanto a Jean y que, bueno, hoy en día nos tiene en esta situación absolutamente fuera de control, ¿sí? En la que nos encontramos y que tanta impotencia causa. Entonces, bueno, si te parece, empezamos. Muchas gracias, doctora Silvia. Pues le voy a pedir a Jorge Martínez que sea quien inicie el texto. Es un honor. Perdón, antes de iniciar, vamos interrumpiendo, ¿verdad? En la medida en que comentamos alguna cosita. Perfecto. Bien. Jean Robert, pensar con los pies. Javier Sicilia. A mediados de los años 90, me encontraba impartiendo un ciclo sobre el cine de Kieslowski en el Museo Brady. La noche que evoco presentaba Rojo, la tercera película dedicada a la fraternidad de su famosa trilogía. Después de proyectarla y comentarla frente a una frugal cena de queso, uvas y vino, con la que los administradores del museo solían acompañar aquellos ciclos cinematográficos, abrí el debate. Al fondo de la sala, una mano se levantó y junto con ella, un hombre muy alto, de cabello cano, me increpó con una voz sonora y una R extremadamente francesa. No estoy de acuerdo con Javier Sicilia. Confieso que me intimidé, no solo por la manera tan directa con la que se dirigía a mí, sino por la lucidez con la que rebatía cada uno de mis puntos. Aquí hay una cita que ya no leí, la leo ahora. El presente texto es una actualización del que bajo el mismo nombre escribí para celebrar los 70 años de Jean Robert, que fue leído el 23 de mayo de 2007, día de su cumpleaños en lo que entonces era el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se publicó ese mismo año, junto con otros textos escritos para esa ocasión en un libro patrocinado por Silvia Marcos, que lleva el título de La mirada invertida, Jean Robert. Prosigo en la lectura del texto. Yo había llevado mi análisis por un derrotero espiritual, descubriendo en el drama de Rojo los puntos en los que el alma de la protagonista se abría lentamente a través de la fraternidad al misterio de la caridad. El hombre que tenía enfrente lo llevaba en cambio por un derrotero contrario. No veía por ningún lado la caridad, ese gozo en la negación de sí que es el más alto grado del amor. Veía, por el contrario, en el movimiento de los automóviles y las llamadas telefónicas que no cesan de aparecer en la película, el signo ominoso de la desencarnación moderna, el signo de una desgarradura por la que emanaba el sufrimiento de la protagonista, que es el nuestro, y que hacía imposible cualquier verdadera caridad, cualquier posibilidad incluso de una fraternidad real, porque mantenía a los seres alejados de sí, lejos de la tierra y de sus pies que la recorren. Si había allí cualquier vestigio de amor, era solo un deseo, un chispazo de luz que se consumía en la inhumanidad de un mundo
hecho de aparatos. Perdón, a mí solo me gustaría agregar ahí que ya desde este primer párrafo, donde nos introduce la discusión, ¿no? Y la diferencia de miradas, la mirada invertida, dice el nombre del libro, ¿no? Del que fue, donde apareció por primera vez, eh, muestra esa capacidad de mirar más allá de lo que se supone es la voluntad del autor, ¿no? En este caso de la película. Hay algo también en los teléfonos, en la película, si recuerdan, que tiene que ver con el espionaje, ¿no? Con la escucha telefónica. Y hay algo que interfiere con cualquier posibilidad de crear confianza y comunidad, creo yo, es lo que creo leer ahí, y muy alerta, mirando desde los márgenes, ¿no? De la película. Jean eh, mira como el marco, como cuando uno mira el negativo, ¿no? ¿Se acuerdan de las fotos antes que veíamos el negativo? Entonces, el negativo revela cosas que al revelar la foto no se ven necesariamente. El negativo conserva algunos aspectos que creo que la mirada de Jean, por eso a veces tiene algo, y Javier hace bien en distinguirlo, tiene algo que parece acercarlo a la primera escuela de Frankfurt y a la crítica de la razón instrumental, incluso a esta mirada del negativo, en la dialéctica negativa, pero que es muy en el camino único de Jean y su manera de leer. Entonces, yo quisiera nomás dejar eso porque ya en este primer párrafo queda claro que hay una mirada que viene de otra parte, que se atreve a posar el cuerpo de una manera que permite ver aquello que aparentemente parece secundario. Perdón, gracias. Continúo. No supe qué responder, ni siquiera tuve la intención de hacerlo. Dentro de mí trataba de ordenar el mundo espiritual del que acababa de hablar y que aquel hombre venía de arrojar brutalmente al desorden de este mundo que no soportaba y del que siempre he tratado de huir. Ese hombre, que había vuelto a sentarse y en espera de mi réplica, bebía con suavidad de la copa de vino que había dejado en el barandal de la sala, había desarrollado delante de mí, con admirable lucidez, un conjunto de verdades que intuitivamente, soy poeta, dice Javier, formaban parte de mí a través del pensamiento de Gandhi y de Lanza del Basto, que eran la base de la crítica de una revista, Ixtus, recién fundada entonces, con unos amigos y que jamás me había imaginado descubrir en la película que entonces comentaba. Cuando por fin pude articular palabra, le pregunté su nombre. El hombre volvió a levantarse y con la misma perentoriedad con la que había hablado y la misma R, exclamó: Me llamo Juan Roberto y soy de Chamilpa. Puta madre, me dije, este cabrón francés no solo me ha dado una lección de cómo pensar, sin hacer trampas desde el peso de la carne y de la materia, sino que ahora, para acabarla de chingar, se burlaba de mí. Ese hombre es verdaderamente desconcertante. Piensa con los pies. Fuera de que no era francés, sino suizo, nació en Moutier, de que en 1998 se naturalizó mexicano y de que desde hacía casi 40 años, después de abandonar su trabajo como arquitecto en Suiza, vivía junto con su esposa, la psicóloga y antropóloga Silvia Marcos, en Chamilpa, en una casa construida con sus propias manos. No me había equivocado. Jean Robert era un hombre que pensaba con los pies. Lo intuí aquella noche en la que nació nuestra amistad. Lo he sabido con certeza a lo largo de los años, es decir, hasta su muerte, acaecida en 2020. Es que su amistad me dio otras muchas lecciones y me enseñó a precisar mis intuiciones. Pensar con los pies es un arte que se desprecia hoy
y en que, como me lo mostró Jan con su réplica en el Museo Brady, el poder tecnológico, el automóvil, las líneas telefónicas, la pantalla de la computadora, el celular, las industrias heterónomas, nos nos desencarna de la tierra, deformando nuestra percepción y haciéndonos creer que somos poseedores del poder de los dioses, que no habitan un suelo, sino el espacio del éter, y poseen el don de transformar el mundo y de la ubicuidad. Ese sueño desmesurado de poder estar en todas partes en el mismo momento. Pensar con los pies significa pensar desde un andar sobre nuestras propias piernas. El caminante Jean Robert, que desde antes de llegar a México renunció al coche, fue un maestro en este arte. Nunca se dirigió a algún sitio como el automovilista, que sentado como un bulto en el asiento delantero, traga kilómetros de asfalto hacia adelante y los desecha hacia atrás, mientras aprieta el acelerador y el volante envuelto por una atmósfera climatizada. Tampoco se comportó como el cibernauta que, apoltronado frente a su computadora, simula viajar por el espacio y el tiempo, sintiendo que ha conquistado la ubicuidad de los dioses, cuando solo, diría Jean Robert, es una interfase conectada a un complejo sistema de dominación. Tampoco fue un debe decir creo homo, tampoco fue un homo tecnológicos, que crees mediante lo eficientísimo de sus aparatos transformar el mundo, cuando solo se hace esclavo de poderes que no sabe manejar y lo destruyen junto con su entorno. Por el contrario, Jan, que se desplazó siempre sobre sus pies, sintió no solo el suelo, sino las diferentes atmósferas que lo envuelven. Miraba, olía, escuchaba, sentía el peso y la densidad de cada territorio en una relación de proporción entre lo que el mundo es y lo que sus sentidos le permitían percibir de él. Poseía por lo mismo una gran capacidad de sorpresa y una profunda experiencia de su libertad y de su autonomía. Al pensar con sus pies, ejercía una crítica tan radical, compleja, desconcertante e incapturable como los meandros que recorrió. De ahí que hablar de su pensamiento sea tan difícil. Aquí a mí me gustaría hacer un par de puntualizaciones, porque hay yo entiendo que así se acostumbra a oponer autonomía, se opone a heteronomía. Yo entiendo de otra manera la heteronomía. Entiendo la heteronomía literalmente y le doy digamos, le retuerzo un poquito más el cuello y hablo de justicia del otro, que no es nomos, ¿sí? Heteron es el otro, nomos es la ley, la justicia, y en lugar de entenderla en esa oposición que tiene por horizonte la dominación, me parece importante pensarla de otra manera, porque creo que y lo voy a, en un ratito, cuando lea una cita de Jacob Taubes, creo que vamos a poder darle una vuelta más, porque esa idea de autonomía que en realidad se critica obviamente porque no nos dan autonomía todos estos aparatos y aplicaciones y servicios que quieren resolvernos y facilitarnos la vida, eso lo sabemos, pero teóricamente sí, son para una mayor libertad y autonomía. Me gustaría que romper un poco esta oposición autonomía, heteronomía, y pensar las potencialidades comunitarias que tiene la heteronomía, en el sentido de que al ser la justicia del otro, aquello que para mí es justo a los ojos del otro, muy probablemente es injusto. Aquello que es un derecho ganado, para mí, desde mi perspectiva, para el otro es un privilegio a costa de él.
en la idea del altruismo hay una idea única de justicia en la que se quiere incluir al otro, cosa que no está mal, pero mirar la heteronomía en tanto justicia del otro va a hacer que se pueda cuestionar de raíz el sistema, el orden, ¿sí? Ese orden que él, del que él está todo el tiempo señalando el desorden, ¿no? Entonces, me parece que podríamos mover un poquito la oposición y empezar a pensar en otros términos, quizá porque creo que el pensamiento de Jean es radical y hace una crítica, pero que arranca las raíces. El otro día que estuve en Cuernavaca y fui a Chapultepec, y hay unos árboles que solo los he visto allá, ¿no? Que son estos que exponen sus raíces, están colgando las raíces. Yo, o sea, cuando los veía y era uno al lado del otro, da la impresión que esos árboles a la noche recogen las raíces como si fueran la cola de un traje de novia y se van a caminar y se van a cambiar de lugar, ¿no? Todo se mueve en esta tierra y entonces a mí me parece que la radicalidad de Jean tiene que ver con ese gesto de recoger las raíces y llevárselas para otros lugares, ¿no? Hay algo travieso, ¿no? En su pensamiento, travieso en el sentido de travesura, de que hay algo lúdico también, que se atreve, ¿sí? A pensar y a mirar y a meterse en los vericuetos que normalmente nadie se atrevería, porque hay que hacer contorsiones para poder mirar de esa manera, pero travieso también porque atraviesa muros conceptuales y rígidos, ¿no? Que nos permiten pensar más allá y romper estructuras que a veces nos tienen atados, ¿no? Entonces, yo sí quería mover un poquito esto, porque sí está lo de la crítica tan radical que hay al pensar con los pies, y yo creo, lo he discutido con Pietro Amelio 25 millones de veces y lo adoro, pero siempre fue una discusión sobre la oposición autonomía-heteronomía. O sea, la verdad, Kant lo vio a su manera y le pareció que era muy peligrosa, pero yo creo que si logramos quitar del horizonte el peso de la dominación de golpe y dejar de entender las relaciones en clave de dominación, ahí se abre un horizonte que entonces amplía la caminata en el pensamiento, ¿no? Pero bueno, es mi propuesta, podemos discutir. No sé si quieren que sigamos. Continúo. Gracias. Sí, Jorge, por favor. Por cierto, es probable que esos árboles te estés refiriendo al amate amarillo en particular, con sus raíces adventicias, ¿no? Son maravillosos y que están, por cierto, acompañados de otra maravilla, que es el ahuehuete, el viejo de los ríos. Y sí, tal vez la suma probable de autonomía y heteronomía, si somos un poco flexibles y un poco ejercemos una libertad en ambas situaciones, podríamos encontrar un nosotros. Perdón que me tomé la palabra. Sigo. No, Caminando hermoso, sobre sus pies. gracias. Son exactamente los amates. Ya. Caminando sobre sus pies, su lúcida crítica a la sociedad industrial se movió, al igual que su andar, por muchos territorios que van desde el urbanismo hasta los nuevos sistemas tecnológicos, pasando por la arquitectura, las instituciones, el espacio, la economía, el activismo político. Recordemos su lúcida y constante participación en la lucha que él mismo desencadenó por la defensa del Casino de la Selva, su apoyo a las luchas del zapatismo y de los campesinos de Atenco contra la construcción de un aeropuerto sobre sus tierras, y su labor de defensor y constructor de espacios vernáculos. Edificó su casa, uno de los primeros ensayos de casas ecológicas que se conocieron en el país, con sus propias manos,
y al lado de César Añorbe trabajó en la fabricación de excusados secos y en la promoción de proyectos de autoconstrucción local. Todos esos temas y actividades pueden rastrearse en sus libros Ecología y Tecnología Crítica, La Libertad de Habitar, Water is a Commons, La Traición de la Opulencia, escrito con Jean-Pierre Dupuy, Los Cronógrafos, la era de los transportes devoradores de tiempo, La Potencia de los Pobres, escrito con Majid Rahnema, La Crisis, el despojo impune, La Edad de los Sistemas en el pensamiento tardío de Ivan Illich, y en la infinidad de artículos que escribió en los suplementos periodísticos El Gallo Ilustrado y Opciones y en la revista Ixtus, Conspiratio y Voz de la Tribu. Sin embargo, detrás de la complejidad de sus recorridos, hay una unidad subyacente que la anécdota de nuestro encuentro insinúa y que trataré de precisar tomando como base uno de sus más queridos temas, la arquitectura, y por la manera en que lo aborda un asunto que para mí es infinitamente familiar, la mística cristiana. Iván Illich, su amigo y maestro, en su libro En el viñedo del texto, siguiendo a Hugo de San Víctor, habla, entre muchas otras cosas, del método mnemotécnico y de conocimiento que el propio Hugo desarrolló en sus Didascalicon, mediante la invención de un arca interior que a través de sucesivos recorridos conducía al hombre al conocimiento de las verdades divinas en el aquí de las cosas. Jean Robert, recorriendo con sus pies mentales también el siglo XX, descubrió que lo que Hugo de San Víctor expresaba en su Didascalicon, el abad Sugierius lo expresó en piedra en la construcción de la primera iglesia gótica, la Basílica de Saint-Denis, cerca de París, inaugurada en 1114. Ese gótico, que era una nueva forma del decir místico. Cuando uno recorre con sus pies esa área arquitectónica, nos dice Jean Robert en 2010, en dos artículos publicados en los números 34 y 35 de Ixtus, del aquí, del allá y de un Udol, y nuevas preguntas sobre arte y arquitectura, se da cuenta de que en esa iglesia, donde un Cristo juez señorea el pórtico, la entrada a las jerarquías celestiales de las cuales el interior de la basílica es símbolo, y un rosetón, símbolo del Cristo resucitado, señoría en el interior, el punto más alto del interior de la nave que ilumina el mundo visible. Hay tres niveles que la modernidad tecnológica ha roto: el de la longitud, el de la latitud y el de la altura. El primero, que permite al fiel caminar hacia el lugar de la Eucaristía y del Cristo resucitado, simboliza la historia de la salvación, es decir, del tiempo entre la creación y el judío. Si el feligrés que camina en esa dirección echa una mirada afuera, a la derecha y a la izquierda, podrá imaginar que ve desde el arca de Noé el mundo sumergido por el diluvio. Termina aquí la cita. El Yo creo segundo que, nivel perdón, ahí dice juido, pero yo creo que es el juicio. Es Perdón. el juicio, es el es el juicio. juicio, sí. Sí, sí. Hay varias erratas, por cierto, ¿eh? Ya las hemos visto aquí. Eh, Sigo entonces. El segundo nivel, el de la latitud, simboliza la fraternidad de los hombres que, se abren comillas, parados o sentados, han detenido su progresión individual para navegar juntos. De ahí el nombre de nave que lleva esa parte del templo, esa peregrinación en la estabilidad. Se están abriendo y cerrando algunas comillas, se abren otras. Es el movimiento hacia la salvación de la comunión santa. Otras comillas. Recuerda el tránsito de la comunión de los vivos y de los muertos, de condiciones diversas,
pero iguales en la participación del sacramento y formando parte del cuerpo de Cristo. Es el movimiento de la historia, otras comillas. Esta fraternidad que se da en la latitud permite que la condición de cada uno, proporcionalmente iguales en la caridad, reciba su significado de la del prójimo que está al lado suyo. Por último, la altura es el sitio desde donde el Cristo resucitado, simbolizado por el rosetón y la luz que pasa a través de él, ilumina al mundo en sus tres niveles: el de la materia, que está a la entrada después del pórtico; el de la carne, donde se encuentran los feligreses y las estatuas de los santos en orden jerárquico; y el del espíritu, que son las zonas cercanas al rosetón, la luz de la verdad. En las tres dimensiones del templo, para usar la descripción del arca interior de Hugo de San Víctor, se abren comillas, está contenida toda la escritura divina. La historia es la longitud del arca, porque el orden del tiempo se encuentra en la serie de acontecimientos. La latitud es la participación en los sacramentos, que cimenta al pueblo de los fieles. La altura es el progreso en las virtudes que eleva la libertad de los méritos. Cierra comillas. Hasta mezclar al fiel con la carne del resucitado. Gracias, Jorge. Podemos relevar que Julián Cruzalta pueda seguir leyendo. Sí, gracias. Perdón, antes que sigamos leyendo, a mí sí me gustaría traer el fragmentito de El viñedo del texto, ¿sí? Para que lo tengan presente, donde dice, habla de un monstruoso esquema tridimensional, ¿no? De la memoria, que dice que es monstruoso porque es muy complejo, ¿no? Dice Illich, y entonces que dice que como hay dos maneras de ejercitar la memoria, que es un ejercicio importantísimo. O sea, la memoria no es un medio para otra cosa, es una forma, podríamos decir, un poquito evocando a Borges, de respirar, ¿no? Del pensamiento, y entonces hay como un ejercicio mnemotécnico más bien simples para todos, pero para aquellos que son más avesados o más, en fin, que penetran más profundamente en la lectura de las escrituras, habla de este esquema y que dice que, a ver cómo lo dice aquí, dice así: para lectores más avanzados, Hugo propuso, estoy en la página 53 del libro, algo mucho más complejo, un arca tridimensional, una matriz espaciotemporal construida dentro de la mente del alumno y modelada según el arca de Noé. Solo alguien que hubiera sido preparado en su juventud a lanzarse una y otra vez a través de las relativamente sencillas columnas de Tribus Circumstantis, y que ya hubiera establecido la historia sacra, que es la narración de la propia salvación dentro de este marco bidimensional, podría seguir a Hugo en la construcción de este monstruoso y avanzado esquema de la memoria tridimensional y de múltiples colores. Dice, quien haya estudiado con más detenimiento los escritos de Hugo sobre el arca moral y mística, habrá llegado a la siguiente conclusión: se necesitarían más de 20 metros cuadrados de papel para elaborar un esquema comprensible del modelo de arca de Hugo para las relaciones históricas. Los medievalistas del siglo XX, que en su gran mayoría no han recibido entrenamiento alguno en mnemotecnia, quizá puedan imaginar un esquema del arca de Hugo, pero no puedan recrear la experiencia de tener esa arca en sus propias mentes o de encontrarse como en su propia casa con ese pensamiento y esa forma de imaginar. O sea, esa experiencia tridimensional él la descubre, ¿no? En el espacio, en la Basílica de Saint-Denis, y Javier lo retoma
Me parece muy bien en clave de esta cita. Y tiene que ver con la memoria y vamos a ir pronto sobre esto. Yo no sé si ustedes recuerdan, hay un momento en la educación donde de chicos ejercitábamos muchísimo la memoria, pero en un momento pasó a ser como algo que se consideraba que estaba mal, que había que razonarlo todo, como si para razonar no fuera necesaria la memoria, ¿no? Y la memoria pasó a ser como algo despreciado y en la memoria la palabra recordar tiene el corazón, cuando uno lo dice en inglés, en francés, siempre se viene el corazón a la memoria, es algo que rescata en la forma de la lectura Iván Illich y creo que aquí le dan una vuelta excelente. Después enseguida vamos a ir a por qué se aplasta en un momento esta altitud de la que habla al principio y vamos a ver por qué la modernidad hace eso con la instrumentalización del pensamiento, ¿no? Continúa, Fray Julián. Hay algo, sin embargo, que le interesaba más allá de esa arquitectura. No era solo el camino que permite al fiel mezclarse con la carne del resucitado, sino el camino que desde ahí el fiel recorre para, como el Logos en su encarnación, volver al mundo. Un movimiento que tiene su correlato en la caverna de Platón. El prisionero liberado que sale de la caverna y mira la luz de la que emanan las cosas, no se queda allí. Vuelve al mundo para expresar lo que humanamente nos corresponde de ese más allá al que estamos llamados. Coherente con su condición de caminante, Jan sabía que lo que está expresado de manera cristiana en la Basílica de San Denis y de manera griega en la caverna de Platón está con sus respectivas particularidades y etos expresado en esta con sus expresado en las formas de vida de las diversas culturas. Cada una de ellas tiene sus maneras de vivir el logos y de experimentar el aquí y el allá y el más allá. Cada una de ellas se mueve en un territorio encarnado y ordenado, en donde los hombres tienen su sitio en lo común y en el cosmos. La civilización moderna, es decir, la civilización del Homo economicus, el Homo technologicus, el Homo transportandus, ha roto en su desmesura ese orden proporcional, sometiendo todo y a todos a una uniformidad espacial, destruyendo los símbolos y los ámbitos de las diversas culturas que siempre llamó vernáculas, vaciando de sentido sus matrices y haciendo a los hombres dependientes de instituciones que proporcionan servicios de todo tipo, desde los más fundamentales como el alimento y el saber, hasta los más sofisticados como la energía y la complejidad heterónoma y terrible de sus aparatos. Vistos desde ahí, me parece se pueden comprender el punto en el que convergen tanto los caminos que recorrió con sus pies como los diversos temas de su crítica. Su crítica a la economía dice que al fundar sus postulados sobre la escasez, destruye las formas de autosubsistencia, nos desarraiga de nuestro común y nos lanza a la miseria de empleos contraproductivos que generan el paso de la pobreza a la miseria, o con palabras del propio Jan, la dificultad creciente para los pobres de subsistir fuera de la esfera del mercado. Su crítica al automóvil dice que no solo las llantas son espantosamente dañinas, porque nos despojan de nuestra movilidad natural y autónoma y nos convierten en respendulares que se mueven mediante prótesis de hule, sino porque también nos roban tiempo, generan una contaminación
cuyas consecuencias ecológicas se anuncian en el cambio climático y destruyen, mediante las carreteras que se fabrican para su circulación, poblaciones, suelos agrícolas y lugares simbólicos. Su crítica a la construcción planificada de viviendas y de tiendas de autoservicio dice que erosionan las relaciones de soporte mutuo, es decir, aquellas que nacen de la sabiduría de un común e imponen un control administrativo que paraliza las autonomías creadoras. Su crítica a los sistemas dice que al desarraigarnos del suelo, meternos en una realidad virtual, inhiben nuestras percepciones, nos velan lo real y nos provocan una dependencia drogadictiva de consumo de realidades inmateriales y ajenas a nuestras proporciones humanas. En síntesis, toda su crítica a la modernidad se basa en el hecho de que al pasar ciertos umbrales, es decir, al querer universalizar todo bajo la deslumbrante luz que habita detrás de la carne del Cristo encarnado y resucitado, el mundo moderno y sus aparatos se han vuelto más destructores de las culturas y de la libertad del hombre que la producción de bienes materiales de la naturaleza. Se puede comprender también su defensa de los patrimonios culturales, de los campesinos y de los trabajadores informales de las urbes, su renuncia a la arquitectura profesionalizada y su vinculación con movimientos en defensa de sus territorios y de autoconstrucción local. Yo mismo, después de tantos años de compartir su amistad y de estudiar su pensamiento, puedo comprender ahora que se ha ido lo que aquella noche en que lo conocí quería decirme con su réplica. No me pedía que dejara de pensar desde categorías espirituales, sino que siguiendo la enseñanza en piedra de la Basílica de San Denis, ejerciera un movimiento anagógico, ese doble movimiento mediante el cual se sube peldaño por peldaño del suelo de las jerarquías terrenales, pasando por las celestes hasta el Cristo resucitado, para luego recorrer en sentido inverso esos mismos peldaños y volver a las cosas terrenales, para mirar el mundo a la luz de sus proporciones humanas con la verdad vista. Lo que me pedía era que pensara con los pies para no extraviarme, para no hacerme trampas y colocar las cosas en su sitio, es decir, en la proporcionalidad que nos corresponde como seres encarnados y que la modernidad quiere arrebatarnos. Lo que me pedía era lo que las palabras de Hugo de San Víctor iluminan desde el misterio de la encarnación de la que habla el Evangelio y que seguramente aquella noche animaban el caminar de Jan por la sala del Museo Brady y el rojo de Kieslowski. Si la sabiduría de Dios no se conoce primero corporalmente, no podrá ser iluminado por su contemplación espiritual. Por ello, no debes nunca despreciar la humilde manera en la que la palabra de Dios nos alcanza. Esta humildad es precisamente la que te ilumina. Luego viene una bibliografía, Illich en el viñedo del texto, Fondo de Cultura Económica. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Hay algo clave en todo esto que tiene que ver con la proporcionalidad, ¿no es cierto? Y que eso nos lleva al término humildad, ¿no? O sea, pensar en las proporciones digamos, de manera proporcional, nos cuida, nos protege de la desmesura, ¿no? Y conserva esa humildad que no es un acto de la voluntad, sino un deber, ¿no? Y que otro pensador como Günther Anders lo va a decir con otras palabras, pero que tienen mucho que ver con esto, cuando él habla de la vergüenza prometeica, ¿no? Tiene que ver con algo que Illich insiste mucho, sobre todo en Los ríos del norte del futuro, que es el tema de la contingencia, ¿no?
La contingencia y podríamos decirlo en otros términos, el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad. El hecho de ser tan pequeños, ¿no? De tener tan poco poder y que la dominación sea una ilusión para nosotros, porque en realidad somos parte de un todo y estamos aquí porque hubo otros que así lo permitieron y porque estamos aquí como parte de una cadena transgeneracional que nos va a sobrevivir y que cuando hablamos de herencia, lo que recibimos en herencia no es una posesión, sino algo en custodia que nos viene de muy atrás y que nosotros tenemos la obligación de pasar hacia los que vendrán. Y entonces ese gesto humilde que Javier reconoce en cuando lo increpó la interpelación, ¿no? de Jean, que le pidió de algún modo una expresión más comprometida con todo el cuerpo de la fraternidad y de la humildad, ¿no? De la que quería hablar. Günther Anders me parece que, bueno, es un pensador que hoy está es muy actual, tendríamos que leerlo mucho más, porque él habla del desfase prometeico, es decir, que nosotros como humanos, por las habilidades tecnológicas que fuimos adquiriendo, nos avergonzamos ante los productos que nosotros hacemos. O sea, nosotros somos capaces de hacer aparatos que superan nuestras capacidades. Lo estamos viendo ahora con las bombas, lo estamos viendo ahora con todo el uso de la ciencia al servicio de la muerte, ¿no? El uso de la muy mal llamada inteligencia artificial para multiplicar y potenciar la capacidad mortífera, ¿sí? que tenemos como humanos y que no sabemos dominar. Entonces hay un desfase, o sea, un desnivel entre lo que somos capaces de hacer y nuestra capacidad de imaginar las consecuencias de lo que hacemos y por otro lado, está esa vergüenza que sentimos respecto de eso tan poderoso que hacemos y queremos parecernos, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? En la hibris, en la arrogancia de Benjamín Netanyahu lo encarna mejor que nadie, Donald Trump, Javier Milei, en fin, cualquiera de estos personajes patéticos. Entonces, me parece que este llamado a la proporcionalidad era lo que mantenía esperanzado, por eso no quería nunca caer en lo apocalíptico, ¿no? El pensamiento de Illich, eso lo recupera muy bien Jean, ¿no? Que él no quiere caer en eso. Sin embargo, es muy difícil, ¿no? Dadas las circunstancias, dada como está en este momento la configuración y las armas apuntadas, y no solo apuntadas, sino lanzadas, ¿no? Nos exige demasiado en este llamado a la mesura, a lo proporcional, ¿sí? a la humildad. Por eso también es muy interesante, como lo dice aquí en el libro de La Edad de los Sistemas, ¿sí? En el pensamiento tardío de Ivan Illich, él dice que la historia de las herramientas la podría dividir en periodos definidos según el tipo de relación que mantienen con el cuerpo que las usa. Primero, la época de la herramienta orgánica, el órgano de los griegos, de la antigüedad al inicio del segundo milenio. Segundo, la época de la herramienta como medio instrumental, inseparable de la hegemonía occidental, de la que la sociedad industrial fue el epílogo. Y tercero, la época del artefacto postindustrial, desprovisto de la mayor parte de las características que definían la herramienta clásica, ¿no? Donde ya se hace muy difícil distinguir entre medios y fines, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí?
Cuando se puede hablar todavía de medios y fines, con toda la crítica que hace Iván Illich y que sitúa en el siglo XII, en su pasaje al XIII, ¿no? Él lo va datando, ¿no? En la escritura, ya en el uso del alfabeto, en todo aquello que va rompiendo la comunidad y va llamando más a lo individual, ¿no? Tiene que ver con una lucha contra la contingencia. La contingencia es que somos mortales, ¿sí? Y entonces, en vez de asumir esa vulnerabilidad, a mí me gusta poner una H en el medio y hablar de vulnerabilidad. Es decir, el hecho de ser heribles es lo más propio que tenemos. Entonces, hagamos de eso nuestro arte, ¿no? A partir de eso, creemos comunidad, a partir de eso, encontrémonos y escuchémonos mutuamente, y no a partir de una culpabilización y de vivir como si fuera una falla el hecho de que somos mortales, de que somos contingentes, de que todo se puede acabar. Tomar la responsabilidad de que esto se puede acabar justamente por esa falta de reconocimiento y esa desmesura, esa desproporción con la que queremos dominar algo que no está en nuestras manos dominar. Esto tiene una historia larguísima. El relato del golem es justamente eso, ¿no? Es aquel muñeco de barro que el hombre, al querer imitar a Dios y a ser un ser humano de barro, no puede dominarlo, ¿no? Y entonces, bueno, tiene que resignarse a acabar con él en determinado momento, porque si no, él va a acabar, el golem va a acabar con la vida de quien lo creó. Y lo que estamos viendo ahora es eso, es un gran golem, y es fruto de la desproporcionalidad, de la desmesura, y de esta instrumentalización en la relación con el otro que Illich va datando y va a, digamos, la hospitalidad instrumentalizada también, ya vuelta a institución, ¿sí? Él la ve como la forma de borrar esa gratuidad que es la verdadera hospitalidad del samaritano, ¿no? Entonces vuelve una y otra vez esta figura del samaritano, ¿no? En distintos textos, eso está en La pérdida de los sentidos, en fin, vuelve una y otra vez en Los ríos al norte del futuro también. Yo quisiera aportar, porque realmente ahí ustedes tienen mucha más lectura que yo, de Jean y de Iván Illich, quisiera aportar este texto de Jacob Taubes, que era, él estudió para rabino y a la vez era un gran lector de San Pablo. Y entonces, en este libro que se llama Del culto a la cultura, tiene este texto que se llama Teología y Teoría Política, ¿no? Un texto de 1955. Y ahí dice algo que creo que nos puede ayudar también a pensar esto que viene marcando Javier a través de Jan, a través de Iván, ¿no? Y dice así, el principio jerárquico, estamos hablando del medioevo, presupone una concepción absoluta de arriba y abajo, porque una escala de categorías solo puede basarse en un fundamento tal. La división entre arriba y abajo, me estoy refiriendo un poco a esa dimensión de la Basílica de Saint-Denis, que dice en un momento del texto Javier, se aplasta, ¿no? La división entre arriba y abajo, que se extiende por toda la cosmología, la psicología y la teología de la Edad Media, deja al descubierto el horizonte en el que se integran todas las cosas visibles e invisibles. La jerarquía no es solo un concepto político que expresa la ideología de una sociedad feudal, no es solo una analogía teológica trasladada al orden político. En la Edad Media era tan fundamental para los hombres el cosmos y Dios que hasta la concepción epistemológica de una idea se definía mediante la imagen de la jerarquía. En su significado platónico, una idea no reflejaba las cosas visibles en el universo, sino que las cosas del orden
inferior, variable, participaban del reino invariable de las ideas y las reflejaban. Es por eso que el derrumbe de la sociedad jerárquica medieval no debe ser considerado aisladamente como un acontecimiento político o social, sino que debe interpretarse como un derrumbe general del orden jerárquico en el pensamiento, la fe y las acciones que puede seguirse por todas las capas de la experiencia humana. Este derrumbe puede observarse en el giro desde la astronomía ptolemaica a la copernicana, que destruyó el fundamento cosmológico del orden jerárquico, ya que en el pensamiento copernicano no hay división y por lo tanto tampoco es posible la analogía entre arriba y abajo, así como en el giro desde la epistemología del realismo al nominalismo, con el que se perdió el fundamento epistemológico del orden jerárquico, pues se destruyó la objetividad de los símbolos y de los conceptos. El derrumbe del orden jerárquico puede observarse en el giro del método medieval de la prueba por analogía al método experimental de la ciencia moderna, que como ya no confía en la observación directa, implica que la naturaleza es cerrada y que por lo tanto debe ser obligada contra su voluntad a revelar la verdad. Así como en el giro de una teología que presupone una analogía entre el reino de la naturaleza y el reino de la gracia, a una teología que establece una antítesis entre naturaleza y gracia, con el cual se socava el fundamento teológico de un orden jerárquico y se vuelve ilegítima toda representación de lo divino en el mundo. El misticismo medieval, que reemplazó el concepto ortodoxo de la analogía y con él la división entre Dios y el hombre por una teoría de la identidad, allanó el camino para la teología protestante de la interioridad. El concepto de la autonomía del hombre surgió de la especulación mística acerca del nacimiento de lo divino en el corazón del hombre y de la vivencia de la identidad de la chispa divina con el alma humana. Pero el concepto de autonomía llevó la negación atea de toda ley trascendente más allá de y por encima del hombre. Porque nosotros cuando hablamos de las culturas vernáculas no estamos hablando de culturas ateas ni que practican la ciencia al modo de la verdad científica, que intenta, so pretexto de una horizontalidad que iguala, lo que hace es quitar esa otra dimensión que no es de dominación, porque esa relación entre el arriba y el abajo, ¿no? El de las ideas de Platón, si quieren que vayamos. Fíjense, ¿por qué si no Karl Popper acusa a Platón de comunista? ¿Sí? Es muy curioso eso, porque si pensamos que él habla de la jerarquía de las ideas y la copia en este mundo, parece que hay algo ahí bastante revolucionario en ese respiro que se da, ¿sí? En este momento yo podría trasladar esto al tema que me obsesiona, por supuesto, que es el genocidio en Palestina, y decir que aquellos hombres y mujeres que van con la cabeza cubierta en los territorios ocupados a asesinar a seres humanos, ¿sí? Que habitan esa misma tierra, se olvidan por completo porque tienen la cabeza cubierta. Tienen la cabeza cubierta para no olvidar ni por un instante que todos somos iguales ante Dios que está por sobre nosotros. Si no es ese Dios que está por sobre nosotros, entonces viene este caos, ¿sí? Este caos y esta lucha por la dominación hasta una ley de la selva que ahora se vale de lo más abstracto y desencarnado que es eso mal llamado, odio que se llama inteligencia artificial, para operar sobre cuerpos, para matar masivamente, ¿sí? Y volver más eficiente la capacidad letal, ¿sí? Que en realidad lo único que hace es cada vez más, es una gran sansonada, lo diría en términos bíblicos, ¿sí? O sea, es morirá mi alma con 3.000 filisteos, ¿no? Y los que mató al morir son muchos más que los que mató cuando estaba en vida. Entonces,
esta deriva suicida acelerada que estamos viendo ahora, genocida por supuesto, y que acaba con la tierra, porque va a acabar con la tierra esto si siguen así, ¿no? Están tocando centrales nucleares, ¿o acaso Irán no va a apuntar a la central nuclear de Dimona? Sí, si la tiene muy bien ubicada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Por la desmesura, por la falta de humildad, por la desproporcionalidad y también, por supuesto, por el olvido de la gratuidad y de esa gracia que aquí Taubes recoge muy bien, ¿no? En este texto donde dice, bueno, ahí donde nace la ciencia, desgració, ¿no? Podríamos decir, a la naturaleza. Desgració al mundo como un cosmos, ¿sí? Que es muy bien comprendido por esas culturas vernáculas, y entre comillas, vernáculas. ¿Qué quiere decir? ¿No? Está muy bien como lo marca ahí Javier en el texto. Entonces, bueno, yo siento que este texto es como un último llamado, ¿sí? Un último llamado a poner los pies en la tierra, a caminar con las plantas de los pies, tocando la tierra, porque hay algo que se desprendió por completo. Es una ironía horrorosa pensar que todo esto es para poseer la tierra, cuando en realidad la enseñanza es que la tierra no se posee. A la tierra se le pide permiso para ir caminando sobre ella, ¿no? Entonces, bueno, yo lanzo así esto y después si quieren traje otras cosas para leer, así, sobre todo de Iván Illich, pero bueno, abro el micrófono a las demás. Gracias. Sí, parece que Héctor está ocupado. Pues, ¿quién quiere empezar? ¿Quién desea empezar? Fray Julián. Pues sí, este texto es riquísimo. Ya Silvana nos ilustraba en estas metáforas. Hay varios niveles de lectura, todas válidas, me parecen, no contradictorias, sino se complementan. Y todo eso es pisar la tierra. Estas con humildad y con proporción, obviamente, entra. Lo que entra, ya lo desproporcionado, pues estas interpretaciones que rompen. Por eso, porque a veces cuando uno habla de estas cientos de interpretaciones o miradas, entonces todo se vale, no, porque lo desproporcional no se vale utilizar textos para decir lo que fuera del espíritu del texto. Entonces, esta riqueza, ya desde el título de pisar la tierra, pues sí nos conlleva, me agradezco estos comentarios de Silvana, porque nos abren el texto a otras perspectivas, su mirada nos abre y nos lo hace contemporáneo con la situación de guerra y de conflicto que estamos viviendo, que es dramática la desproporción. Creo que la realidad ilustra el texto. Comprendemos qué es desproporción, qué es falta de humildad, que precisamente qué es esto desmesurado. Lo que estamos viviendo es eso actualmente. Personajes desmesurados, miradas desmesuradas, un pueblo que quiere poseer la tierra porque es la tierra que Dios le dio cuando no quiere caminar con otros, no, que se le impide pisar esa tierra y caminar sobre esta tierra en esta obsesión posesiva. Creo que es clarísimo, como lo que Silvana nos ilustra con la situación actual. Sí, a mí me conflictúa mucho como un pueblo que tiene la escritura, que quiere hacer esta, ha perdido la proporción. Y digo pueblo por decir dirigencia, por decir mirada. No es el pueblo de Israel, que es otra cosa. Por eso vemos tantas vertientes. Hay gente con mucha proporción, con mucha mesura, que hoy pega el grito ante esta desproporción y desmesura. Y digo, es fácil mirarlo hacia afuera. Es más complicado mirar este texto hacia adentro, porque también hacia México tenemos desproporciones y desmesuras de todo tipo. Lo estamos viviendo aquí cercano. Hacia afuera se simplifica, lo podemos comprender mejor. Pero como lo que nos toca vivir de desmesuras y desproporción, pues lo hay mucho. Gente que pide intervención norteamericana para venir a meter orden, pues es una desproporción, es una falta de humildad, de no querer pisar la tierra en esta mirada de esta caverna.
precisamente de seguir mirando en esta caverna sin pisar la tierra. Entonces, es un texto riquísimo, que es sagrada, que es proporcional, que es encarnada, en el cual podemos encontrar todo esto de lo que habla el texto siguiendo a este Hugo de San Víctor. Digo, cómo la riqueza de la metáfora de una basílica nos lleva a la vida y a todo esto, porque uno se podría quedar en una lectura arquitectónica de una basílica, pero no nos están, desde Hugo de San Víctor nos está hablando de otras cosas que nos implica nuestra propia tierra, nuestra propia vida. Pues gracias y agradecidos por la iluminación de este texto. Sí, ¿quién más desea participar ahorita? A mí me quedó mucho, bueno, dos cosas, la idea de la memoria, ¿no? ¿Por qué no hay memoria? Porque, y otra cosa, yo decía, bueno, si todos vamos a morir, ¿por qué no piensan desde ahí, no? Si nos quieres comentar algo, Silvana. Sí, el tema de la memoria me parece apasionante, lo he trabajado mucho porque la memoria no es la memoria propia, nunca, siempre es memoria del otro, ¿no? En muchos aspectos, desde cuando, en este momento que estamos evocando a Jean, está en nuestra memoria, está vivo en nuestra memoria y habla con nosotros, ¿no? A través de su pensamiento, su texto y los recuerdos que todos atesoramos, ¿no? Eso por un lado. La memoria también en el sentido de la humildad que requiere estudiar algo. Yo, como mis hijos iban a una escuela donde tenían que aprender en primero de primaria y eso, poemas de memoria, nosotros le poníamos música, ¿no? Para poder ir recordando y hasta el día de hoy nos acordamos. Yo, como estudiaba en la escuela hebrea, me hacían estudiar las profecías de memoria. Yo tengo cantidad de profecías y de textos que me vienen a la memoria, pero así rápidamente en cualquier momento de la vida, ¿no? En cualquier situación. Y donde uno cada tanto dice, ay, y yo que leía la profecía de Isaías, de que se van a transformar las espadas en arados, y digo, ay, no, ni espada ni arados, porque entonces los arados después se transforman en toda la industria agrícola que es tan nefasta, ¿no? Y entonces uno va diciendo, cuidado, cuidado con lo que decimos, ¿no? Cuando digo, han pervertido el versículo de Isaías donde dice que de Sion saldrá la enseñanza, ¿no? Y la palabra de Jerusalén, si eso sirve, ¿no? La palabra de Dios de Jerusalén, si eso sirve para que manden policías a entrenar, entonces no, ¿no? Eso es pervertirlo todo. Fíjense, les voy a compartir, porque ¿saben cómo se llama la operación? Le llaman operación, encima la palabra hebrea para decir operación es horrible porque es la misma palabra que en economía se usa para las ofertas, ¿no? Entonces, la operación esta sobre Irán se llama como el león, ¿no? Es como el león que se erguirá, el león que se erguirá. Y dice, esto lo toman de la parábola esta de Balac y Balaam, ¿no? ¿Se acuerdan donde habla la burra? Y entonces dice en la profecía, en el versículo 24, que es de donde toman el nombre de esta masacre, bueno, de este paso en la guerra total, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos, ¿sí? De ahí está tomado el nombre de esto que nos quieren hacer pasar como una guerra preventiva, que le llaman así, ¿no? Que ya de por sí es una desmesura, ¿sí? Hablar en esos términos. Tirar misiles que apunten a centrales nucleares y demás es realmente la desmesura, la escalada en la desmesura. Y adueñarse del texto, que en realidad lo que muestra es que no se puede maldecir, ¿sí? Sino que va a bendecir a ese pueblo que, como bien decía Julián, no es pueblo en el sentido territorial europeo y moderno, es pueblo en el sentido que quizás los nómades todavía
puedan, los nómades de la Biblia, ¿no? Que son todos los patriarcas, eran nómades, y como nómades vivían expuestos en su fragilidad, ¿no? Entonces, siempre tiene que ver con la protección de la fragilidad, con que es Dios, pero no, Dios parece que lo tienen encarcelado, ¿no? Lo tienen secuestrado y lo usan cada tanto como una figura de prestigio, el empleado del mes de la industria Rafael, se podría decir, porque Rafael además no tiene el nombre de un ángel, Rafael quiere decir la autoridad para el desarrollo de medios bélicos, ¿no? De medios de guerra. Entonces, todo, esta voluntad de adueñarse de un texto que tuvo una pedagogía de la humildad, haberse adueñado de esa manera, en esa versión de atlas que hacen del texto bíblico, cuando a lo largo de siglos de interpretación se advirtió que no había derecho a reactivar ninguna guerra santa mítica, es algo que tiene que ver con eso, con la desmesura, con la desproporción. Es de una actualidad tremenda y con haber perdido el contacto con el suelo. Y eso es increíble porque se pelea la tierra, pero la tierra no la saben tocar, ¿sí? No la saben caminar. La quieren usar como un medio, ¿no? Como un trampolín para quién sabe qué suicidio. En fin, perdonen que vuelvo sobre el tema y lo traigo porque me parece que aquí hay un pensamiento que da un respiro que ahora están tratando de sofocar, ¿sí? Pues no sé, Jorge, Servando, ¿quién desea opinar algo más? Yo debería de esperar a los demás comentarios. No, está bien. No soy un hombre, no tengo una religión específica, no soy ni católico, ni budista, ni judeo, ni maometano, pero ninguna religión me es ajena. Eh, y, y me conmueven las religiones, me conmueve el pensamiento de las religiones y la solidaridad y el amor que hay en las religiones. Y desde luego esta lectura está tocada en este momento de encuentro entre nosotros, colectivo, por la tremenda situación que estamos viviendo, el momento más grave de la existencia que estamos enfrentando como amenaza y también como una realidad en donde la crueldad irrumpe. Pienso en la irrupción de la bestia triunfante, la expulsión de la bestia triunfante de la que hablaba Giordano Bruno, esa bestia que está galopando en este momento en las figuras de los tiranos de todo tipo, que se adueñan de las voluntades, de las decisiones, del amor, lo destruyen. Estamos frente a esa situación y es inevitable que estemos en esta conversación también tocados por esa situación y que ya ha sido sujeto de reflexiones esta tarde-noche. Ahora, el texto que acabamos de leer, con todas sus implicaciones, esta evocación del encuentro entre Javier y Jan, y la manera como con fuerza, con sinceridad, con inteligencia, se asumen de una manera aparentemente contradictoria, pero que en el fondo termina con toda la claridad también del texto de Javier por mostrar que es una forma de construcción de comunión, de un ejercicio en común, de un pensamiento que no se somete al propio regocijo, sino que se abre a compartirlo y al pensamiento. Pienso en esta metáfora de pensar caminando, pero quisiera referirla también más ampliamente al amate
y al ahuehuete, ¿no? Es decir, el amate, con sus raíces adventicias que ha sido traído a colación por Silvana, también es un ser que camina, también es un ser que tiene memoria y que la comparte, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una suerte de diálogo, por ejemplo, entre el ahuehuete, ese viejo con sus raíces hundidas en el agua y su relación con el agua, ¿no? Es decir, ¿qué dialogan el ahuehuete y el amate en el Parque Chapultepec, en el contexto de ese arroyo, de ese río maravilloso que nos parece eterno a los humanos y que a pesar de todos los agravios sigue ahí, mostrándonos la belleza de la vida? Entonces, el pensar caminando, ¿no? Es algo que nos devuelve, nos abre la posibilidad de enfrentar los estragos de la modernidad, ¿no? Es decir, la modernidad nos desmembra, nos desintegra. Claro, esa modernidad que nace con Kant, con sus buenas y malas consecuencias, ¿no? Esa idea kantiana de someter a tortura a la naturaleza y las dicotomías que se forman y que crecen después, y que ciertamente la Escuela de Frankfurt cuestiona maravillosamente, por cierto, pero que también el romanticismo ha sido una crítica sistemática a todo ese mundo, ¿no? Eh, eh, entonces, cuando uno vuelve sobre textos como este, autores como Jan, como Iván, que han sido convocados, nos abre la memoria justamente. Y comparto la belleza de la palabra recuerdo, que que nos regresa al corazón, pero no el corazón como un órgano este, que late como un loquito por aparte, sino el corazón como ese concepto que muy bien tienen los zapatistas, que nos involucra en el conjunto de nuestras capacidades, ¿no? Pensar con los pies, ¿no? Es un atributo que tenemos que esforzarnos en conservar. Ese pensar con los pies, que también comparte el amate y el ahuehuete. No es un solo atributo humano, ¿no? Es decir, volver a esa capacidad para convocar el conjunto de nuestros sentidos, de nuestras capacidades, esta comunión entre razón y sentimientos. Esto es lo que nos está dando este texto, ¿no? El conjunto de este texto, porque no es un solo texto, es un volver a decir un conjunto de cosas que son fundamentales, pero que son fundamentales en este momento, justamente en este momento, en donde tenemos que hacer un esfuerzo por conservar nuestra condición humana, que es esta condición que nos permite revelarnos y ponerle de alguna manera un alto a esa irrupción de la bestia triunfante que de nuevo está apareciendo. Me parece que son textos maravillosos, que los comentarios de Silvana son de una luminosidad muy pertinente, por cierto, y muy necesaria. Y este encuentro entre nosotros, que nos sirva, yo creo, nos está sirviendo para encontrar qué hacer frente a la tragedia, a la crueldad con que estamos enfrentando el mundo. Muchas gracias. Yo pienso en esto, si a lo mejor pensar caminando puede verse en la marcha a Gaza, que ahora se desbarató, ¿no? Planeaban ir 1.500 personas, cuerpos, ¿sí? A decir, abran para que pasen los camiones con, no me gusta decirle ayuda humanitaria, creo que es un eufemismo espantoso, ¿no? Con comida y medicinas. Y no fue posible, aún caminando, ¿no?
pensando con los pies, yendo con todo el corazón puesto adelante. La flotilla, que también era simbólica y era un acto de memoria la flotilla, porque viene habiendo flotillas desde el 2009, creo yo, que recuerdo, pero evocan a una flotilla de 1982 cuando fue la flotilla del retorno, ¿no? No la dejaron ni salir siquiera esa flotilla del retorno, que era, digamos, este acto de memoria, de decir el derecho al retorno, volver al lugar de donde fuimos expulsados, ¿no? Que por otro lado tiene hasta un soporte legal, porque las Naciones Unidas en diciembre de 1948 determinan que hay una resolución, la 194, que dice que los palestinos tienen derecho a retornar a sus hogares y si no lo desean pueden vender sus casas, pero derecho tienen, ¿no? Entonces, ahora hay una nueva, es Malasia, creo que está por mandar 1000 barquitos, 1000 flotillas, ¿no? Es como la exposición de la corporalidad, son formas del caminar con los pies que está diciendo Jorge, pero que bueno, a ver, están dispuestos a cualquier cosa por evitarlo. Es tan amenazador porque en esta cultura que se avergüenza de la propia vulnerabilidad, se considera amenazada por la vulnerabilidad. Por eso estos muros que son monumentos a la porofobia, al odio al pobre, al miedo al pobre, ¿no? Que no es pobre, es un empobrecido por un sistema que se enriquece, ¿no? A costa de este despojo. Y entonces, esa exposición de la corporalidad y de la vulnerabilidad, que es un homenaje y un ejercicio del pensar con los pies, se percibe como una amenaza, ¿no? Es como, hay que seguir ejercitando la imaginación, pero se esfuerzan en aplastarla como puedan, ¿no? Y en quitarnos el suelo de abajo de los pies. O sea, el tema está en ese despojo, una economía basada en el despojo, ¿no? De acumulación por despojo, que lo que hace es quitar el suelo. Entonces habla de migrantes. Ahora antes no se hablaba, antes migraban las aves, ahora las personas migran, pero migrar, ¿qué es? Es ser un refugiado de un sistema que arranca el suelo. Entonces se hace casi imposible pensar con los pies, ¿no? ¿Cómo hacemos para defender ese arte de pensar con los pies, ¿no? De seguir pensando con los pies en un momento donde el suelo se nos va, ¿no? Perdonen que me ponga así, pero está difícil. Te agradecemos mucho. Sí, Te yo quisiera agradecemos compartir mucho. algo, quisiera compartir un poema, ya que Javier es poeta y Jorge también hablaba de que se identifica en lo profundo, yo creo que porque también es poeta, y pensaba en Seamus Heaney cuando fue lo de los años 70 en Irlanda. Él era un poeta del norte de Irlanda y escribía en inglés. Entonces estaba el nacionalismo irlandés en pleno y ya era una figura. Él era un poeta que ya estaba muy reconocido y unos le decían los nacionalistas irlandeses, tienes que escribir en inglés, digo, en irlandés, en gaélico. Y él decía, no, yo pienso, yo siento en inglés y lo querían jalar para las cuestiones políticas entre Inglaterra e Irlanda, él siendo irlandés del norte. Y escribió un poema pequeño, pero me gusta mucho porque aplica para los que estamos en esta época ejerciendo la palabra. Y dice así, que me lleven a la capilla de madrugada, cuando el mar esparza rumbo al sur sus lejanas cosechas de sol, y yo realice la ofrenda matutina una vez más, que me salve del miasma de la sangre derramada, que controle la lengua, tema a Ibris, tema al Dios,
hasta que se exprese sin trabas por mi boca. Y pues esto lo quiero compartir como cómo no caer en la desmesura, ¿no?, de la propia palabra en estos tiempos de guerra. Cómo conciliar, cómo ser un moderado. Y en el caso del poeta, cómo poner su corazón y su palabra al servicio de la paz, a no contribuir con la sangre derramada. Ese es nuestro difícil papel en un momento en el que se necesita ser muy equilibrado. Esa es la primera aportación que quiero dar. La segunda es que cuando habla Jean Robert, más bien Javier Sicilia, de esta cuestión que dice Iván Illich en el viñedo del texto, de la catedral, longitud, latitud, altitud, me recuerda mucho la práctica del Tai Chi, de los 3 planos que hay que trabajar en el cuerpo. Y ahí viene una reflexión de la memoria. Yo cada vez que hago Tai Chi y en la medida que trabajo en coros, que ya saben que tengo 30 años cantando en coros, me doy cuenta que el canto es una de las formas más encarnadas de recuperar la memoria y de hacer comunidad. Es uno de los fuegos más infalibles para pasar por encima de todas las diferencias ideológicas y poner el cuerpo en la medida que decía Silvana, y no solamente acuerpar el cuerpo individual, sino hacer un cuerpo colectivo. Y bueno, ¿qué tiene relación esto con lo que estaba diciendo? Que me doy cuenta que muchos de los conocimientos que están en el Tai Chi o en los conocimientos esotéricos relacionados con, por ejemplo, la geometría sagrada en el cuerpo, etc., creo que fueron puestos en clave para que no se perdieran esos conocimientos, que los pusieron en el cuerpo. Y uno de ellos es vernos en nuestra altitud, esta relación entre el cielo y la tierra, por una parte. Por otro lado, la longitud atrás y adelante, y derecha e izquierda. Una vez que uno tiene esos 3 planos en el cuerpo bien alineados, puedes realmente sentir el espíritu. Vamos a decirlo así. Bueno, yo quisiera, como una humilde osadía, leer un poema que escribí el 21 de marzo, como dice Silvana, que echa a andar la imaginación. Permítame leerlo. Dice: convocatoria a todos los pueblos de la tierra. Se escucha desde las profundidades del corazón de las tejedoras del mundo el eco del caracol, que anuncia esperanza, que la paz es posible, a pesar de que los usurpadores del saber se han empecinado a confrontarnos, a hacernos la guerra. Somos una sola raza, de 5 colores, diversos y confluyentes, que vive y revive a cada latido, a cada redoble de tambor, que anuncia las metáforas floridas, las guerras floridas, el encuentro entre la palabra, la memoria y el sentido de trascendencia, para todos, para siempre. Pero nunca ese grito de guerra entre hermanos repite el cañón, solo cante ya libre la tierra su himno santo de paz y de unión. Gracias. Sí, gracias. Sí, Silvia, para que cierre la sesión, porque esta maravillosa sesión que hemos aprendido tanto. ¿Me convocas, Alicia? ¿Me oyen o no? Sí, te escuchamos, Silvia. No, pues ha sido una sesión magnífica. A mí me trajo un recuerdo muy interpersonal con Jan, porque cuando fuimos la primera vez a visitar Saint-Denis, a las afueras de París, recuerdo tanto sus reacciones, me explicó perfectamente en la catedral, y estaba él tan conmovido
con encontrar esa escultura en piedra, ¿verdad? Una piedra que hablaba de todo el espíritu y de la trayectoria del espíritu y de lo que se podía lograr en esta tierra. Y todo esto, pues me lo trajeron sobre todo tú, Silva, me trajiste la presencia de Jan. Y te agradezco mucho porque pocas veces en este seminario frecuentemente llegamos a ese nivel, ¿verdad? Yo no sé lo que piensan los demás, pero yo me he dado cuenta que con las participaciones de ustedes, todos ustedes, Julián, Jorge, Servando, Alicia, Jürgen, Héctor, Marco, con todas estas sobre todo Jorge Martín y Beatriz Lemus, la he visto poco, no sé, no la conozco personalmente, pero este seminario de alguna manera logra que bajemos al nivel filosófico, epistémico, profundo del pensamiento de Jan Robert. Y quiero acabar con una otra cosa que a mí siempre me llama la atención de Jan, de que hace estas alturas filosóficas en un texto que aparentemente se ve sencillo, que todo el mundo lo puede entender, y de repente, y toca siempre, y búsquenlo ahorita en el texto que leímos, van a ver, siempre habla del trabajador urbano, del campesino, de cómo le afecta al campesino, cómo le afecta al trabajador pobre, cómo destruye su relación con la tierra. Entonces, esa capacidad de Jan, que a mí me admiró toda la vida, de hablar en nuestras alturas y de aterrizarlo en la tierra. Eso para mí es el valor número uno del pensamiento de Jan Robert. Y les agradezco los que siguen, los que han podido participar y dialogar y discutir y debatir estas capacidades que tuvo Jan Robert y que ahorita yo digo que por ahí anda. Yo digo que ahí por ahí anda con ustedes todos. Bueno, muchas gracias. Sí, yo siempre lo siento, la verdad. Lo siento. Muchas gracias, amigos. No sé si hay algún otro comentario antes de cerrar la sesión. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Beatriz. Buenas noches a todos. Muy bonito texto, me encantó. Recordé mucho las reuniones en casa de Braulio, cuando nos reuníamos con Jan a hablar sobre Iván Illich. Yo sentí muy presente a Jan. Recuerdo sus pasos cuando fuimos con Sicilia a México, todas sus charlas. Pienso que es muy bello lo que escribió Javier Sicilia, caminar con los pies, pensar con los pies. También a mí me recordó como tomar un buen mezcal que se toma a besitos. Sería caminar por la vida besando la tierra con los pies. Es lo que necesitamos ahora y mantener la calma en estos tiempos tan difíciles de tanta estupidez. Silvia, sí me conoces. Estuve en tu casa hace poco con Fray Julián y pues hemos estado juntas en muchos eventos. Dile que traías tu perro para que te recuerde. Traía mi perro, mi cholo. Ah, qué bien. Es que tienes otro peinado, Beatriz. Sí. Pues más bien no tengo peinado, me agarré la cola aquí. Pues entonces suéltatelo y ya te conocemos. Bueno, yo sí te conozco. Así ya te reconozco. Cosa de Braulio. ¿Ves? Así ya te reconozco con el pelo. Ok. Pues estuvo muy bonito todos los comentarios y
el texto. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Sí, gracias a todos. Seminario Muchas no gracias, sabe Silvana, sobre maravilloso. reaccionar, ¿eh? Bueno, hago una despedida. ellos, Hago una despedida. Eso que nos comentó Silvana y que pues trabaja muy bonito Jorge respecto a los árboles y sus raíces móviles. Cuando todos dormimos, ellos andan por la barranca Chapultepec. Pues claramente me recuerda también los pasos de Jan, que iba dejando huella, y cada huella que dejaba son como precisamente la semilla del amate, que se mueve con el agua hasta que se fija en una roca y de ahí florece y crece la planta y crece el árbol. Y los amates son sorprendentes. Yo tengo uno aquí en la casa que creció de repente y apareció en un muro de piedra, dobló una tubería de agua, pues yo tuve que cortar la tubería de agua para respetar al amate, y ahí está el amate, dándonos su sombra, dándonos sus frutos. Y pues sí, en la barranca Chapultepec yo cada rato voy por allá, por el agua de riego y con las faenas, con los ejidatarios, los campesinos, pues ellos conocen a toda esa flora, toda esa fauna que vive por ahí, y me narran también sus historias, ¿no? Tan antiguas como los ahuehuetes, y bueno, tan sabias como Jan cuando en sus pasos nos fue dejando enseñanzas, y nos sigue dejando frutos que van floreciendo con las lecturas de sus palabras. Gracias. Gracias, Silvana. Oh, gracias. ellos, Muchas gracias. Muchísimas ellos gracias. comentar el desencarnación modernas, ahí donde habla la fantástica lectura de los movimientos de los automóviles en la llamada telefónica que no cesan de aparecer en la película, ahora con la digitalización de la vida. O sea, estamos a un nivel cada vez más dependiente de la digitalización de la vida y no hay movimiento que busca parar estas cosas. Y esto es muy preocupante. Bueno, sí, el chulel de Jean Robert es siempre presente, no hay duda. Junto al de Ivan Illich y del Obispo Rojo, ya que son los tres de Cuernavaca. ¿En Mercier? El Mercier. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Muchísimas todos. Saludos. Gracias. Un beso grande, Silvia. Y Buenas Alicia, Silvana, un muchísimas beso Gracias. a través de la pantalla. Hasta prontito. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Cerramos. Nos vemos. Chao. Nos vemos.